Hoy algo está pasando en el mundo. Hoy algo está pasando en Colombia. Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro. Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez. Bajo la dirección general de Miguel Posada Samper. Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, domingos 11 de la mañana y con repetición a las 20 horas. Realidades, que la primera víctima no sea la verdad. Un feliz domingo para todos ustedes, señoras y señores. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, a través de la cadena RCN de Colombia, este es el encuentro para el análisis y la reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional a través de Radio Red, en el programa Realidades. Un abrazo muy grande para todos ustedes. Hoy domingo de resurrección. Me acompaña en la presentación nuestra productora ejecutiva, Dayi Sedano. Dayita, feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Dayita, entramos en materia, ¿te parece? Sí, Juan. Bueno, muy bien, temas para el día de hoy. La salida de casillas del presidente con el procurador y con el columnista Plinio Apuleyo Mendoza. ¿Qué dijo el procurador, Dayita? Sí, el procurador dijo, me seguiré metiendo en el proceso de paz porque la Constitución así me lo exige. Dayita, estaremos analizando cómo están las estadísticas hoy del recrudecimiento de la violencia en Colombia. ¿Será que hay paz? ¿Será que se están respetando precisamente las treguas? Y hoy tenemos un invitado muy especial en nuestra mesa de trabajo. Sí, se trata del doctor Alfredo Rangel, senador por el Partido Centro Democrático. Muy bien, él es consultor, escritor, analista del conflicto y estaremos analizando precisamente un tema bastante importante, una propuesta del uribismo, propuesta de diálogo de paz sin afectar la institucionalidad democrática. ¿Qué significa todo esto? Sí, se hablará de los diálogos mal concebidos y mal conducidos, el minado de la confianza inversionista, el deterioro de indicadores económicos, la fuerza pública desmotivada, entre otros temas. ¿Será que estamos haciendo un viaje al pasado? Esto parece como un déjà vu, me siento como en diálogos pasados, no sé por qué. Bueno, la propuesta tiene 2 puntos y, como tú decías, la desmoralización de la fuerza, el rearme de la guerrilla. Vamos a preguntarle esto precisamente al senador. El tribunal pro tempore, ¿qué significa? ¿Y qué hay acerca del Tribunal de Aforados? Sí, además que el presidente Santos ha dicho que son solo 5 temas que están pendientes en La Habana y la FARC ha dicho que son 30 temas pendientes porque no han sido tramitados. Muy bien, pregunta quién tiene la razón, cómo estará esto. Esto y otros temas vamos a desarrollar en la mesa de trabajo del día de hoy de nuestro programa Realidades con nuestros invitados. Pero invitemos a la familia para que nos acompañe a través de nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @verdadcolombia, y en nuestras páginas web www.verdadcolombia.org o unoamerica.org. Señoras y señores, bienvenidos a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana. Una noticia y un importante documento fueron materia de reflexión para los colombianos durante la Semana Santa que hoy termina. La noticia fue la salida de casillas del presidente, tanto con el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, como con Plinio Apuleyo Mendoza, uno de los principales periodistas de opinión que escribe en la página editorial del Tiempo. El documento es la propuesta del Centro Democrático para los diálogos de paz sin afectar la institucionalidad democrática. Primero, analicemos la noticia. De manera insólita, el presidente Santos le dijo al procurador que no se metiera en el tema de los diálogos en La Habana. A lo que Ordóñez contestó en carta abierta: «Serénese, señor presidente». Y agregó: «Me seguiré metiendo en el proceso de paz porque así me lo ordena la Constitución».
La verdad es que el procurador tiene toda la razón. El proceso de paz no está por encima de la Constitución, ni el presidente por encima de la ley, ni siquiera con la excusa de la paz. La salida en falso del presidente afectó también a Plinio Mendoza, quien escribió en El Tiempo una columna titulada «Callejones sin salida», en la que cuestiona algunas decisiones tomadas por el gobierno en el marco de los diálogos de La Habana, como la salida del general Mora del grupo negociador. También cuestionó las zonas de reserva campesinas y otros temas, lo que le valió un airado reclamo por parte del presidente. La verdad es que una inmensa mayoría de los colombianos ha cuestionado estos y muchos otros temas sobre los cuales el gobierno ha hecho absurdas concesiones a la guerrilla. Con relación al documento, la propuesta del Centro Democrático para adelantar el proceso de paz, pero sin afectar la institucionalidad democrática, anunciamos a nuestros oyentes una interesante entrevista con un senador de esa corriente política, el Centro Democrático, quien explicará el contenido de este documento. Vale la pena destacar algunas estadísticas que contiene el documento. Entre 2010 y 2014, periodo de los diálogos secretos y abiertos con las FARC, aparte del incremento de la inseguridad silenciada, la extorsión ha aumentado en 232%. Los ataques contra las instituciones militares subieron 111%. Los atentados contra los oleoductos se incrementaron en un 335%. Los hostigamientos contra la fuerza pública aumentaron 69%. Los retenes ilegales 64% y las acciones terroristas 62%. Son cifras que hablan mucho sobre el actual proceso de paz y sobre el recrudecimiento de la inseguridad en Colombia. Para Realidades, Carlos Sierra. Doctor Sierra, perdóneme si me entrometo aquí en su editorial o al final, para que hablemos de ese primer par de temas, porque el tercero que usted anuncia pues será tratado por el senador en unos minutos. Entrevistaron, tal vez fue el doctor Londoño, tal vez el martes pasado, entrevistó a Plinio Puleyo Mendoza y él recordaba cómo su línea crítica en el conflicto ha sido la misma. Y afortunadamente también recordó, muy buena memoria, que hubo varios documentos que él hizo con el apoyo de la Federación Verdad Colombia en la época de la seguridad democrática. Aquí tenemos en nuestros anaqueles la revista sobre el secuestro, una revista bellísima que salió en 5 idiomas, o tenemos el video del terrorismo humano en Colombia, o los folletos, las cartillas sobre verdades y mentiras. ¿Usted recuerda, doctor Sierra, esos documentos tan ilustrativos que se repartieron a lo largo y ancho del mundo, en todas las embajadas y en gobiernos y ministerios de muchos países? Claro, pero además de eso, Plinio Apuleyo Mendoza ha escrito varios libros sobre la situación colombiana e incluso sobre la situación latinoamericana. Ha escrito una serie de documentos en compañía de otros importantes editores y escritores, analistas de habla hispana, que han sido noticia mundial prácticamente, en los cuales él analiza la situación no solamente del país, sino de Latinoamérica. Este es uno de los principales columnistas que tiene hoy en día el país y obviamente pues por los temas que maneja, los temas de seguridad y los temas del conflicto en Colombia, pues tiene que manifestar su posición y su opinión. Y él en sus columnas permanentemente denuncia casos de montajes jurídicos, de este tipo de situaciones que afectan directamente a los miembros de la fuerza pública. En este caso, su columna reciente menciona precisamente el temor que le da a él la manera en la que en estos diálogos de La Habana se está equiparando a la fuerza pública con la guerrilla de las FARC. Y bueno, son temores, no solamente este, sino los otros que él menciona en sus escritos, que comparten muchísimos colombianos. Entonces realmente no es consecuente con esta realidad la reacción que tiene el presidente Santos, y ni que hablar de la que tuvo con el procurador Alejandro Ordóñez,
que él simplemente está haciendo lo que la Constitución lo obliga a hacer, que es verificar el cumplimiento de la ley y de los preceptos legales en el territorio colombiano, y esto pasa por encima de cualquier política que tenga un gobierno o de cualquier intención de diálogo con un grupo ilegal. Esto, el procurador no puede abstenerse a intervenir y a participar y a opinar sobre estos importantes temas. Entonces realmente son salidas del gobierno que definitivamente la opinión y en general los colombianos no entendemos bien, no sabemos por qué se presentan estas críticas. Un proceso de paz, como han mencionado muchos analistas durante la semana, no puede convertirse en algo sólido si quien lo está adelantando apabulla a la oposición y a las voces críticas. Uno de los temas en los que ha insistido el procurador es justamente en la defensa de las víctimas. Él le decía al presidente: yo no cejaré en mi empeño de defender a las víctimas, no solamente porque es mi deber constitucional, sino por convicción. Pues vemos que el presidente ha casado muy mal la pelea. El presidente es el presidente y seguramente es mucho más poderoso que el procurador, pero el procurador es admirado por muchos por su valentía y por su franqueza y por la defensa del tema. También es odiado por muchos, tiene mucha resistencia, muchos enemigos por sus posiciones respecto del aborto y del matrimonio gay y de la adopción de parejas homosexuales, pero realmente el procurador pues está cumpliendo con su deber. Pues son los temas de la semana, esta reacción del presidente frente a periodistas como Plinio Mendoza y frente a autoridades como el Procurador General de la Nación, y el documento que expide el Centro Democrático, una propuesta para los diálogos de paz sin afectar la institucionalidad democrática. Son las noticias que hicieron reflexionar al pueblo colombiano durante la Semana Santa y las cuales vamos a analizar y a discutir aquí en los micrófonos de Realidades para todos nuestros oyentes. Vamos entonces a la siguiente sección en donde analizaremos este documento del Centro Democrático. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las Cortinas Rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13 En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar. Nos acompaña en la línea el senador por el Centro Democrático, el doctor Alfredo Rangel. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, investigador, consultor nacional e internacional en estos temas de seguridad nacional y defensa y la seguridad ciudadana incluso. Él ha escrito varios libros sobre estos temas relacionados con el conflicto y con la situación del país, a quien damos una bienvenida muy cordial. Doctor Alfredo Rangel, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Un saludo para todos. Doctor Rangel, el Centro Democrático esta semana publicó una propuesta que se titula Diálogos de Paz sin afectar la institucionalidad democrática. Esta es una preocupación inmensa para todos los colombianos que estamos viendo todos los días, que nos llegan noticias de La Habana, indudablemente poniendo en peligro esta institucionalidad democrática, aparentemente con un interés por firmar un documento, podríamos decir, de cualquier manera. ¿Cómo podría usted resumir este tema de diálogos sin afectar la institucionalidad democrática? Sí, efectivamente, lo que señalamos en el documento es que estos diálogos de paz tan mal concebidos y tan mal llevados están ocasionando
unos costos muy grandes para el país. En primer lugar, el deterioro de la seguridad. En el documento señalamos, incluso con cifras oficiales, de qué manera se ha venido deteriorando la seguridad durante los años 2010 y 2014, que son los años en que se ha venido dialogando de manera reservada o de manera abierta con las FARC. Eso también ha ocasionado un deterioro del ambiente económico, de la confianza inversionista. Hay demasiada incertidumbre, muchos inversionistas se están yendo del país, la inversión en el campo está prácticamente paralizada, la industria viene decreciendo trimestre tras trimestre, la inversión en petróleos prácticamente ha desaparecido y simultáneamente se van a conocer unos acuerdos parciales de La Habana, pues que están ahondando esta situación de incertidumbre jurídica y de preocupación para todos los colombianos por la inmensa cantidad de concesiones que se le está haciendo al grupo terrorista de las FARC. Este grupo pues no ha cumplido con sus compromisos, está aprovechando la situación de los diálogos de paz para fortalecerse, para recuperar el terreno que ha perdido durante el periodo de la seguridad democrática. Se están rearmando, como lo denuncia insistentemente las fuerzas militares. De igual manera se está incrementando el narcotráfico, en particular en las regiones de presencia de este grupo de las FARC, como lo señala un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Anunciaron unos compromisos sobre desminado y se están burlando de ello. Advierten que no van a desminar en las zonas donde ellos tienen presencia, influencia. De igual manera están utilizando pues toda su capacidad violenta para seguir amenazando a la población, seguir extorsionando a la población, amenazando a los candidatos para las próximas elecciones. Esto violando pues el compromiso de establecer una tregua unilateral. A pesar de esa tregua pues están amenazando a la población civil, como les digo, están rearmando, aumentando el narcotráfico, expandiendo su presencia territorial. Por todas estas circunstancias nos llevan a concluir que si estos diálogos de paz no van acompañados de una concentración de las FARC en un sitio del país, con todos sus hombres y todas sus armas, como se ha hecho en innumerables casos de diálogos de paz exitosos con distintos grupos guerrilleros en el pasado, pues estos diálogos están condenados al fracaso. Proponemos, por tanto, que a las FARC se le exija concentrarse en una zona determinada del país, que no sea una área fronteriza, que no sea una zona urbana, que no sea una zona de importancia estratégica para el país o de gran actividad económica, y que el tiempo en que estén allí concentrados se les descuente a los miembros de las FARC que eventualmente sean condenados por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como lo exigen pues todos los colombianos y las normas internacionales. Doctor Rangel, y que esta zona sea verificada por las Naciones Unidas, por la OEA, por la Comité Internacional de la Cruz Roja, para que eso sea un cese serio, verificable, irreversible y definitivo, y de esta manera pues poder extender estos diálogos el tiempo que sea necesario para evitar que la prisa, la premura del tiempo, el afán del gobierno de Santos nos lleve a unos acuerdos que son totalmente indeseables y perjudiciales para la seguridad y para la estabilidad democrática del país. Doctor Rangel, eso que usted dice de la concentración en un sitio para poder vigilarlos y que se les descuente de pronto el tiempo de las penas, eso es muy parecido a lo que se sucedió con los paramilitares, ¿cierto?, en Realito. Sí, esto es algo que ese esquema se ensayó en Realito. Ahí hay una diferencia grande, y es que cuando esos jefes paramilitares se concentraron en Realito ya habían entregado sus armas y ya habían desmovilizado a los integrantes de esas organizaciones criminales. Así que la concentración en Realito fue exclusivamente para acordar unas condiciones de desmovilización de
y de reinserción. Como ustedes saben y la opinión lo conoce, estas personas estaban en Ralito, la mayoría de ellos acusados por crímenes atroces, salieron para distintas cárceles del país. Algunos incumplieron el compromiso de no seguir delinquiendo, y como el gobierno ya se los había advertido, los que siguieran delinquiendo pues podrían ser extraditados. Cerca de una veintena de jefes paramilitares efectivamente fueron extraditados. Los otros integrantes de esos grupos paramilitares que están acusados de crímenes de lesa humanidad, cerca de 1.900, pues están haciendo fila ante los juzgados del país para ser procesados por esos delitos. ¿Usted por qué cree, doctor Rangel, que unas personas en su momento no les gustaba y han criticado mucho las penas cortas que han pagado los paramilitares? Entiendo que hay algunos que están por salir, y ahora a esas mismas personas que no les gustaba aquello están defendiendo la impunidad para las FARC. Sí, es algo pues absolutamente incomprensible, que demuestra la doble moral, el doble rasero que utilizan algunas personas, algunos analistas, algunos políticos también, que como usted dice, señalaron que penas entre 5 y 8 años de cárcel para los responsables de crímenes atroces de los grupos paramilitares eran muy poca cosa, que debían cumplir penas mayores. Incluso decían algunos de ellos que lo que se trataba con ese proceso de los paramilitares era impedir la extradición o evadir la extradición, pero cuando fueron extraditados, entonces dijeron que fueron extraditados para que no contaran la verdad, aunque en el convenio de la extradición pues se estableció que el gobierno de Estados Unidos, la justicia norteamericana, iba a cooperar, como lo está haciendo, para que esos criminales confesaran todos sus delitos. Ahora que se está juzgando a las FARC, o se van a juzgar a miembros de las FARC, o que ya están juzgados, hay que decirlo, por crímenes atroces, entonces esas mismas personas que calificaban como muy suave unas condenas de 5 u 8 años de cárcel, dicen que eso es demasiado, y que en el caso de la guerrilla, pues para poder lograr la paz habría que darles total y plena impunidad, y están propiciando pues esa falta de justicia, falta de verdad y reparación para las víctimas de estos grupos terroristas de las FARC. Creo, insisto, que este es un doble rasero, pues que no es la idea de la justicia, que en su definición más elemental es darle a cada quien lo que le corresponde, y en este caso pues para quienes han sido responsables del mismo tipo de crímenes atroces, de secuestros, de masacres, de asesinatos, de reclutamiento de niños, etcétera, pues a unos mismos crímenes debería haber una misma condena, un mismo castigo. Hay dos temas contemplados en esta propuesta, en este documento del Centro Democrático, que tienen que ver con la fuerza pública. El primero es que afirma que está desmotivada y confundida con las continuas concesiones del gobierno al terrorismo. Y más adelante menciona que las FARC han incrementado su rearme. Esto tiene que ver directamente con el tema de la fuerza pública y por supuesto preocupa muchísimo a todos los colombianos por cuanto es la amenaza que vendría después de cualquier firma de un documento. ¿Por qué en este documento ustedes hacen ese énfasis en la desmoralización de la fuerza pública frente al rearme de la guerrilla? El rearme de la guerrilla es un hecho, y eso ha sido denunciado por las fuerzas militares. Se han hecho en estas últimas semanas una enorme cantidad de incautaciones de munición y de armamento que está entrando por todas las fronteras del país. Solamente señalo un caso, la captura de cerca de 16 lanzagranadas con más de 400 misiles con capacidad de derribar helicópteros y de perforar tanques o blindados que iban para un frente de las FARC en el departamento de Nariño. Igual que eso, pues ha habido enorme cantidad de denuncias por parte de las fuerzas militares. Nadie se rearma en vísperas de firmar un acuerdo de paz, lo cual está demostrando pues que para las FARC, al contrario de lo que señala el gobierno, las FARC no están, la paz no está ni mucho menos a la vuelta de la esquina, y están aprovechando esta situación para recuperar el espacio que han perdido, recuperar su
fuerza criminal en muchas regiones del país. Eso lo estamos denunciando y por esa razón insistimos en que únicamente la concentración de las FARC en un sitio del país podría evitar ese tipo de riesgos para la seguridad nacional y con esa concentración pues se le daría mayor credibilidad y mayor confianza, mayor certeza a los diálogos de paz. Doctor Rangel, se ha venido diciendo en estos días, quisiera que usted nos precisara si eso es cierto y en qué consiste o cuál es la causa, que el presidente Santos o su gobierno pretende desmontar los batallones de alta montaña que justamente fueron la forma más eficaz que hubo para combatir el narcotráfico, porque esas eran, digamos, unas rutas para sacar los estupefacientes hacia los mares. ¿Qué hay de eso, doctor Rangel? ¿Nos puede contar? Pues efectivamente, el tema de los batallones de alta montaña que fueron construidos, la mayoría de ellos durante el gobierno de la Seguridad Democrática y que fueron un factor muy importante para recuperar el control territorial de amplias zonas del país que estaban tomadas por la guerrilla. Esos batallones se han venido desmontando y algunos de ellos pues se les está dedicando exclusivamente pues a temas ambientales después de haberles desmontado pues toda su capacidad de control y de repeler a los grupos terroristas. Pero igual que esos batallones, es que todos los programas de la seguridad democrática se desmontaron durante el gobierno del presidente Santos. Por ejemplo, las redes de informantes, que eran centenares de miles de ciudadanos desarmados, voluntarios, que cooperaban con la fuerza pública para prevenir el delito y para perseguir a los delincuentes, esas redes se desmontaron y la fuerza pública pues ha perdido esa colaboración ciudadana que es indispensable para tener éxito en la persecución del delito. Los soldados profesionales, que también era un programa que auspiciaba el apoyo de la ciudadanía a las fuerzas militares en los sitios en donde los mismos familiares o amigos o parientes de quienes prestaban el servicio militar pues eran los pobladores de esos sitios, en esas localidades, en esas poblaciones. Y así sucesivamente pues muchos de esos programas fueron totalmente desmontados. El gobierno tiene, por ejemplo, un discurso muy ambiguo sobre el tema del narcotráfico, señala que la guerra está perdida, que es una batalla absolutamente estéril e inútil y que hay que pensar pues en la legalización de la droga, y eso obviamente pues a quienes están en el terreno combatiendo a los narcotraficantes y al narcoterrorismo pues obviamente que los desestimula y los desmoraliza, porque pues nadie quiere ser el último muerto en una batalla que el mismo jefe de las fuerzas militares, el presidente Santos, dice que es una batalla perdida, que es una lucha estéril. Así que todos estos hechos están en la base, pues explican por qué se ha deteriorado tanto la seguridad en nuestro país y simultáneamente pues las fuerzas militares, los miembros de las fuerzas militares que están en los campos controlando y combatiendo el terrorismo ven cómo a sus comandantes se les obliga a sentarse de igual a igual con los jefes terroristas, y eso también desmotiva, eso también desmoraliza a las fuerzas militares. El hecho es que ha habido una caída muy sustancial del nivel operacional de la fuerza pública, y esa situación la han aprovechado los terroristas para ampliar su presencia, para ampliar su capacidad delincuencial. Últimamente, pues para ponerle la cereza pues al ponqué, el gobierno del presidente Santos decidió suspender los bombardeos, que ha sido pues el instrumento más eficaz para combatir a los grupos terroristas, para destruir sus campamentos, para dar de baja sus principales cabecillas. Y pues esta situación ya para nosotros constituye prácticamente un despeje militar de todo el territorio nacional, y va a ocasionar que los terroristas tengan mayor libertad de acción, mayor margen de maniobra para seguir delinquiendo. Al final del primer punto de este documento del Centro Democrático se hace mención al tema de las zonas de reserva campesina. ¿No será esto, doctor Rangel, otro tema que viene un poco enlazado con lo que usted nos estaba explicando de esas concesiones que hace el gobierno al terrorismo en tema
territorial e incluso en temas de autonomía y de, digamos, independencia, podríamos llamarlo así, en cuanto al manejo administrativo, social de estos territorios? Sin lugar a dudas, esto es parte de los acuerdos de La Habana y de las exigencias de la guerrilla de las FARC, de que se les otorgue el control administrativo, fiscal, de muchas áreas del territorio nacional, cerca de 9 millones de hectáreas, con total autonomía administrativa, ambiental, judicial, etcétera, en esas zonas llamadas de reserva campesina. Nos oponemos pues a ese fraccionamiento del territorio. Consideramos que esto atenta contra la soberanía nacional, y el gobierno seguramente piensa establecer en esas mismas zonas unas circunscripciones electorales de paz, que son circunscripciones regionales, en donde los partidos políticos democráticos no podrían hacer proselitismo electoral, como está en los acuerdos de La Habana. A esa segregación también del territorio en términos políticos nos oponemos de manera rotunda. Este es el tipo de acuerdos que consideramos nosotros que atentan contra la institucionalidad democrática, y por eso consideramos que es mejor alargar los acuerdos el tiempo que sea necesario para evitar que se firme rápidamente y con mucha prisa, improvisadamente y de manera irresponsable, unos acuerdos que son inconvenientes para el país. Pero esa prolongación de los diálogos, insistimos, debe estar acompañada de una concentración de la guerrilla de las FARC en un sitio del país bajo supervisión internacional. Doctor Rangel, retomando el tema de las zonas de reserva campesina, a mí personalmente me ha inquietado y he incluso comparado esta situación con una que ya existe desde la Constitución del 91, o que a partir de allí se crearon estos resguardos indígenas con una serie, con unas autonomías y con una prohibición a que la fuerza pública entre, y los consejos comunitarios de los afrodescendientes, pues que conocemos tanto allá en Cauca, Nariño y otras regiones del país, pero principalmente allá donde hay como mayor concentración de indígenas y de afrodescendientes. ¿Le parece a usted, o estoy equivocado, que este tema de las zonas de reserva campesina es una cosa muy parecida y que pretende de alguna manera balcanizar el país? De acuerdo, incluso en esos las exigencias de las FARC en sus propuestas de La Habana, lo que están exigiendo es que esas zonas de resguardos indígenas y de negritudes tengan aún más independencia, aún más autonomía, es decir, casi completa y plena autonomía, lo cual, pues acompañado con esas zonas de reserva campesina en igual situación, pues segregaría y balcanizaría de una manera absolutamente irresponsable, inconveniente y catastrófica el territorio nacional. Hay que señalar que esos acuerdos, que son acuerdos preliminares, provisionales, que no son definitivos, están acompañados por lo que las FARC llama unos puntos pendientes, temas pendientes, que no han sido discutidos todavía, que no han sido tramitados en la mesa de conversaciones, entre los cuales están, por ejemplo, la disminución del presupuesto militar, la disminución del tamaño del Ejército Nacional, el cambio de doctrina militar del Estado y una purga al interior de las fuerzas militares, por ejemplo, o la revisión y la cancelación de todos los tratados de libre comercio que ha firmado el país, o un cambio total y radical de la política minero-energética, etcétera. 30 puntos, que es, según la FARC, donde está pues lo sustancial de su programa pues para la toma del poder. Y plantean que si esos puntos no se negocian, pues no habrá firma de ningún acuerdo de paz. Por eso insistimos en que lo que está diciendo el presidente Santos, una vez más, engañando a los colombianos, generando unas falsas expectativas acerca de la inmediatez, de la pronta firma de un acuerdo de paz, pues es un engaño absolutamente deliberado, y otra vez, por quinta vez, el gobierno va a incumplir los compromisos y las expectativas que está generando entre los colombianos y entre la opinión internacional. Solicita el Centro Democrático la creación de un Tribunal Nacional pro tempore
para la fuerza pública. Explíquele por favor a nuestros oyentes, doctor Rangel, lo que tiene que ver con este tribunal pro tempore. Ese tribunal ya fue esta iniciativa, ya fue presentada, la presentamos en el Congreso Nacional y está para la discusión, y consiste en la creación de un alto tribunal creado por altos magistrados que no hayan sido parte pues de la carrera judicial, o sea, juristas muy probos que no hayan sido contaminados pues por todos estos escándalos que está viviendo el país, civiles y en una menor proporción también de oficiales retirados de las fuerzas militares, para que hagan una revisión de las condenas, de las sentencias que han sido proferidas en contra de miembros de la fuerza pública en el marco de la lucha contra el terrorismo y la preservación del orden público a nivel nacional. Y vemos que esa es la única manera de resarcir una enorme cantidad de sentencias totalmente injustas que claman al cielo. Por ejemplo, la sentencia a 30 años de cárcel contra el general Uzcategui, dizque por el delito de omisión, por no haber actuado en una zona militar que no era de su jurisdicción. Es como si a un comandante de la brigada de Tunja lo condenan por haber omitido, por no haber actuado en unos hechos ocurridos en Santa Marta. Es algo así por el estilo. Y ese general Uzcategui no tiene ninguna posibilidad no ha tenido ninguna posibilidad de mostrar su inocencia, se le han violado los derechos esenciales y ha sido víctima también de ese cartel de falsos testigos, incluso algunos de los cuales protegidos por la Fiscalía o bajo protección en países extranjeros solicitada por la Fiscalía General de la Nación. Ese tipo de entuertos, ese tipo de injusticias tienen que ser revisadas. Los militares como institución, la fuerza pública no está pidiendo ni impunidad ni está pidiendo rebaja de penas, está pidiendo es que se haga justicia y para ello proponemos pues que se cree este tribunal pro tempore que funcionará digamos durante unos 10 años revisando estas sentencias para que los militares tengan realmente plenas garantías y acceso a la justicia. Doctor Rangel, hablando de justicia, pues todos hemos estado enterados de los escándalos que hay en este momento en la Corte Constitucional. ¿Usted cree que para Colombia hay alguna esperanza de que las Cortes, los máximos organismos de la justicia, vuelvan a ser lo que eran antes? ¿Usted cree que tenemos salvación? Yo no, la verdad uno escucha todo el día pues que la justicia hoy en día se compra. Pues hombre, mire, lo que ha sucedido en estos últimos años, en las últimas décadas, es que los altos magistrados, los miembros de las altas cortes, no tienen ningún tipo de control, nadie los juzga, son ciudadanos por encima de la ley, y cuando no hay control, pues obviamente que abunda la corrupción, y abunda el clientelismo, y abunda pues todo tipo de delitos al interior de las altas cortes. Se ha conocido pues el caso de los carruseles de pensiones, pero recientemente pues conocemos también o se ratifican las denuncias porque ya vienen de tiempo atrás del carrusel de los procesos judiciales, la manera como se compran y se venden sentencias. Y todo esto pues en medio de un ambiente de total impunidad, de total falta de control, y esa falta de control y esa impunidad permea de las altas cortes y desciende hacia los estrados judiciales más bajos y hasta los jueces municipales. Creo que es necesario ponerle un punto final a esta situación de impunidad y de falta de control a los altos magistrados, y por esa razón hemos propuesto desde el Centro Democrático crear un tribunal de aforados que tenga la capacidad de investigar, de juzgar y de castigar eventuales faltas cometidas por los magistrados. Tal y como está hoy el sistema funcionando, las acusaciones contra los magistrados las investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y el Congreso Nacional, como está sujeto
al chantaje, a la amenaza de los altos magistrados que pueden capturar en cuestión de minutos a cualquier parlamentario y le pueden armar cualquier tipo de juicio, pues ese chantaje y esa amenaza ha hecho que ninguno de las acusaciones, de los señalamientos, de las denuncias que se han hecho contra altos magistrados en el pasado, pues prospere. A esa situación hay que ponerle coto, empezando pues por ese tema de que los magistrados, altos magistrados también estén bajo la potestad de la ley y tengan quien los juzgue y quien los controle. Pero digamos, doctor Rangel, que ese tribunal de aforados sonaba como una idea muy interesante, pero quedamos perplejos cuando el presidente dice que él los va a nombrar el primer grupo de magistrados que lo van a integrar. Ese sí sería garrote para la oposición, con mayor descaro y más frentero pues de lo que ha venido sucediendo. El gobierno y sus partidos de la Unidad Nacional desnaturalizaron nuestra propuesta de ese tribunal de aforados y le quitaron los dientes. Y ahora, según lo que se aprobó en el primer debate en el Congreso, ese tribunal de aforados solamente tendría potestad para investigar a los magistrados y la investigación la pasaría al Congreso Nacional, que decidiría si le pasa o no esa investigación a la Corte Suprema de Justicia para que haga el juzgamiento. Creemos que eso es no hacer nada, eso es quedar en las mismas, el mismo trámite pero fuera del Congreso. Nuestra propuesta es que ese tribunal tenga esa capacidad, que sea un tribunal totalmente independiente de las altas cortes y pueda investigar y sancionar y condenar a los magistrados, y que de ninguna manera pueda ser nombrado por el presidente de la República, que también es uno de los aforados. Es decir, la propuesta del presidente Santos es nombrar a los magistrados que eventualmente lo van a investigar a él, o nombrar un tribunal de aforados que podría iniciar investigaciones contra magistrados de la Corte Constitucional, por ejemplo, que no sean de su gusto, que no sigan sus políticas, que por ejemplo se opongan a que las FARC tengan impunidad y que no haya justicia para esos criminales de lesa humanidad. Podría entonces el presidente Santos maniobrar y utilizar a su antojo ese tribunal de aforados si fuera nombrado por él. Eso nos parece un abuso absoluto que acaba con la separación de poderes y que pone en las manos del presidente Santos un garrote para lograr tramitar la impunidad para la guerrilla de las FARC. Precisamente, doctor Rangel, ese tema que usted menciona de la necesidad de que los cabecillas culpables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra paguen penas de reclusión, junto con el tema de solicitar por parte de las FARC la entrega del dinero mal habido para reparar a las víctimas, esos dos aspectos que menciona el Centro Democrático en su documento, las FARC han sido muy enfáticas en desvirtuar, en decir, primero, que ellos no tienen ningún dinero para reparar a las víctimas. Además, hay que partir de la base de que ellos son los que se declaran víctimas. O sea, no aceptan el hecho de que han sido los que han asesinado y diezmado al pueblo colombiano durante 50 años. Pero además de eso, insisten permanentemente en que para la guerrilla cero cárcel. Entonces son dos temas muy complejos que incluso la gran mayoría del pueblo colombiano, las encuestas hablan incluso de más del 90% de la población, no está de acuerdo con que estos cabecillas principales de las FARC lleguen de La Habana al Congreso. Entonces ahí hay un punto que puede ser la ruptura definitiva para este proceso de diálogo, porque esa insistencia de las FARC de cero cárcel frente a la posición del pueblo colombiano no hay cómo conciliarla. ¿Cómo ve usted eso, doctor Rangel? Efectivamente, señala, es verdad. Consideramos que hay una cantidad de callejones sin salida en este momento de los diálogos de paz, y por eso es tan irresponsable y tan fraudulenta la creación de expectativas falsas por parte del presidente Santos, en el sentido de que este año probablemente se va a firmar la paz. Uno de esos temas que son callejones sin salida, que hoy no tienen solución, es el tema que usted señala, el tema de la justicia.
Las FARC han insistido en que no pagarán un solo día de cárcel y el pueblo colombiano se opone a ello. Han insistido en que no entregarán las armas y en esas condiciones el pueblo colombiano también rechazaría un acuerdo de paz. Señalan que, al contrario de lo que dice el gobierno, que son 5 los temas que están en discusión, para ellos son 5 temas más 30 temas adicionales, los temas pendientes que no han sido tramitados todavía en la mesa de conversaciones. Y finalmente está el tema de la refrendación popular. Mientras el gobierno propone un referendo, hizo aprobar incluso una reforma constitucional para permitir los referendos simultáneamente con las elecciones locales y presidenciales, pero ese referendo es total y absolutamente inviable, porque tendrían que ponerse en el referendo los textos legales que se van a aprobar, y podrían ser decenas de textos legales, y eso no tiene ninguna viabilidad. Y simultáneamente, además, las FARC se oponen a ese referendo. Y por su parte, las FARC proponen una asamblea constituyente que el gobierno rechaza y obviamente la opinión pública también rechaza. Así que en esas circunstancias pues hay una enorme cantidad de callejones sin salida de esos diálogos de paz que están evidenciando que todavía no hay progresos sustanciales, que los progresos que señala el gobierno nacional son puramente retóricos, son puramente mediáticos y propagandísticos, porque los temas sustanciales, los temas principales, pues están sin resolverse. Imagínense que después de 2 años ya largos de conversaciones abiertas y formales, pues no hay ni siquiera un acuerdo sobre la agenda de conversaciones. Eso nos pone en una circunstancia de una prolongación indefinida de las conversaciones de paz. Pero ello, insistimos, no puede hacerse si no hay una concentración de las FARC en un sitio del país que garantice que esos diálogos no se van a hacer en medio de la violencia y del terrorismo, sino en medio de condiciones de seguridad adecuadas para los colombianos. Doctor Rangel, usted habla entonces de una constituyente que proponen las FARC o de un referendo que propuso el gobierno, pero ante la realidad que se ha visto en las encuestas, se han escuchado otras voces, se han dicho algunos de los congresistas, compañeros suyos, pero de la Unidad Nacional, han alcanzado a decir que el presidente no está obligado a someter a referendo o a consulta popular los acuerdos que él llegue, a los que él llegue pues en La Habana. ¿Qué opina usted de eso? ¿Usted cree que es posible que Santos nos haga conejo con ese tema? Pues digamos que legalmente, como dice el fiscal, no estaría obligado el presidente a hacerlo, pero este es un tema político. Políticamente está obligado a hacerlo porque el presidente Santos se comprometió y ha insistido en que cualquiera que sea el acuerdo en La Habana tiene que ser refrendado por el pueblo, así que está obligado políticamente a refrendar esos acuerdos. ¿Pero cuántos compromisos no ha incumplido? Sí, pero digamos que una semejante tema pues de unos acuerdos de paz que no cuenten con ese aval de la población, eso nos pone en una situación de una paz supremamente inestable y en una situación de total incertidumbre. Imagínense unos acuerdos de paz que sean rechazados y repudiados por la mayoría de los colombianos, pues eso no va a traer ningún tipo de reconciliación nacional, ni ningún tipo de posconflicto tranquilo. Y si a eso le adicionamos pues que las FARC mantengan en su poder las armas, pues eso va a traer nuevos ciclos de violencia, y esto no va a traer la paz que tanto pregona el presidente. Pues como usted ya ha mencionado en algunas entrevistas que le han hecho medios de comunicación, estos supuestos avances en los diálogos de paz que el gobierno considera históricos realmente parecen más maniobras mediáticas y propagandísticas. Y bueno, todo el documento del cual hemos hablado se puede decir que va orientado a una propuesta en el sentido de prolongar los diálogos el tiempo que sea necesario, no con los afanes que hoy en día el gobierno pretende adelantarlos, y con una concentración inmediata de las FARC en un sitio que garantice que quienes realmente delinquen por fuera de este sitio no son integrantes de las FARC. Es en esencia la propuesta del documento, ¿verdad, doctor Rangel? Así es, esa es, digamos, la conclusión, porque de la manera como se están llevando estos diálogos, pues
van a tener un resultado catastrófico para el país. Nosotros insistimos en que es preferible demorarse en la búsqueda de un buen acuerdo o incluso no llegar a ningún acuerdo, pero no llegar a acuerdos inconvenientes, a acuerdos que son totalmente nefastos para la institucionalidad democrática, para la seguridad, para las expectativas económicas del país, para el futuro del país. Es preferible no llegar a ningún acuerdo que tener un mal acuerdo. Es el doctor Alfredo Rangel, senador por el Centro Democrático, partido que esta semana ha publicado una propuesta, Diálogos de Paz sin afectar la institucionalidad democrática. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Rangel, por su participación en Realidades y por ampliar para todos nuestros oyentes el contenido de esta propuesta, de este documento tan interesante del Centro Democrático, que sin lugar a dudas va a dar mucho que hablar y esperamos que oriente un poco al gobierno en esta campaña, en este empeño que tiene en el proceso de diálogo con las FARC. Muy amable entonces por su participación en Realidades y pronto esperamos contar nuevamente con su participación en este programa. Bueno, muchas gracias a ustedes y muy buen día para todos. Muchas gracias. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.